La familia Crawford, que en su día ocupó la cima de la lista de los más ricos del mundo, se declaró repentinamente en bancarrota. El señor y la señora Crawford fallecieron en un accidente aéreo. La otrora radiante heredera de los Crawford perdió a sus padres de la noche a la mañana y quedó con una deuda de cientos de millones. Cuando sus acreedores la acorralaron, a punto de suicidarse quemando carbón en su pequeño apartamento, fui yo quien se abrió paso entre el denso humo para sacarla. Chloe se apoyó en mi hombro y me preguntó con voz ronca, ¿por qué me salvaste? La miré fijamente, porque mientras haya vida, hay esperanza. Mis padres me habían abandonado, mis compañeros me acosaban y los clientes me insultaban. Salvar a Chloe fue como salvar a la persona desesperada que una vez fui. Tomé una decisión y dije, no voy a estudiar Derecho en Georgetown. Puedo vender pescado para pagar tus estudios. Chloe se quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas. Sonreí. La matrícula en Georgetown es demasiado cara. Vas a ir a Harvard. Es una mejor inversión. Y así, llegamos a depender el uno del otro, viviendo en un pequeño y destartalado apartamento de menos de 100 pies cuadrados. Trabajaba en 3 empleos al día y estaba completamente agotada. La preocupación de Chloe por mí alivió todo mi cansancio. Me daba clases particulares constantemente, solo para que pudiera comer un poco mejor, e incluso se agachaba junto a mi caótico puesto de pescado y me limpiaba el pescado con sus propias manos. Esto continuó hasta que Chloe se convirtió en un nombre conocido en todos los hogares, encabezando la lista de jóvenes multimillonarios. Estaba sentada en un rincón durante la presentación de su empresa a bolsa, observándola con un vestido largo, serena y elocuente, rodeada de una multitud de élites aduladoras. En ese momento, me reconocí a mí misma. Me había puesto el perfume que me había regalado, pero no lograba disimular el olor a pescado que se me impregnaba. Chloe anunció personalmente que contrataría a Julian Vance como su jefe de asesoría jurídica. Era el chico más guapo de Harvard, y su padre era una figura prominente en el mundo legal. Todo lo que tenía, de pies a cabeza, no valía ni el cambio que pagó por su corbata. Estaban hombro con hombro, una pareja perfecta. La rueda de prensa parecía más bien su fiesta de compromiso. Lloré esa noche. Me senté en nuestro apartamento y me bebí una caja entera de cerveza, pero no fue suficiente para anestesiar el dolor. La Chloe que me dio la anotación de una lata de refresco como si fuera un anillo. La Chloe que me entregó hasta el último centavo de su beca, la Chloe que lloraba de culpa cada vez que me enfermaba. Pero nunca fuimos del mismo mundo. Recordé su promesa de nuevo. Ethan, me aseguraré de que tengas una buena vida. Me brindó una vida cómoda, librándome del hambre y el frío, pero nunca más habló de amor, así que dejarla fue la mejor opción. Al día siguiente, fui a ver al padre de Julian. El señor Vance me presentó un acuerdo. $100 millones y una oferta de trabajo en un bufete de abogados de Wall Street. Deja a Chloe para mi hijo. Cada uno de sus gestos irradiaba la discreta autoridad de un jurista formidable. Cuando dudé en firmar, frunció el ceño y me miró con desdén. Te ganas la vida vendiendo pescado. ¿De verdad te crees lo suficientemente bueno para un Crawford? Bajé la mirada, en silencio, con la mano temblando ligeramente al sujetar la pluma. El señor Vance insistió, eres huérfana. ¿Puedes mantenerla como lo hace Julian? Negué lentamente con la cabeza y con una risa amarga, firmé el acuerdo. La tinta negra sobre el papel blanco estipulaba claramente los términos, rompiendo por completo el vínculo entre Chloe y yo. Salí de la cafetería y estaba a punto de llamar a un coche cuando me apareció una alerta de noticias sobre Chloe en el móvil. Ya era tendencia número 1, proyecto multimillonario asegurado. La magnate Chloe Crawford y el prodigio del derecho Julian Vance unieron fuerzas, dejando atónito al mundo empresarial. Los internautas inundaron los comentarios con muestras de cariño. La CEO gélida y el rico heredero, una hermosa historia de amor. ¡Qué pareja perfecta! Apreté el teléfono con más fuerza mientras mis lágrimas caían sobre las palabras, pareja perfecta. Era hora de irme. De repente, sonó mi teléfono. Era la voz juguetona de Chloe al otro lado de la línea. ¿Por qué no contestabas? Esta noche tenemos una celebración de la empresa. Me encantaría que vinieras. Estuve a punto de negarme, pero Chloe, como si me leyera la mente,
dijo, quiero que estés ahí. Su voz tenía un tono suplicante, como cuando tenía 19 años y acababa de ganar su primer sueldo importante. Me rodeó la cintura con los brazos y dijo, ojalá no tuvieras que trabajar tanto. Murmuré en voz baja que asentía. Entonces, ¿puedes venir a buscarme? Tras una larga pausa, Chloe finalmente explicó, lo siento, tengo que ir a buscar a Julian. Al fin y al cabo, él era clave para cerrar este trato. No debería haber esperado nada, pero sentía un dolor incontrolable en el corazón. Volví a casa y me puse la ropa más elegante que tenía, pero aún así, en medio del deslumbrante salón de baile, me sentía terriblemente incómoda. Julian se acercó con el brazo alrededor de los hombros de Chloe, luciendo apuesto y distinguido con un traje negro cuyo corte y tela eran infinitamente superiores al mío. Me giré para huir, pero una voz me detuvo. Ethan, me alegro mucho de que hayas podido venir, dijo Julian con una sonrisa burlona. Chloe comentó que no te sentías cómodo en este ambiente. Menos mal que insistí, si no, no te habría invitado. Miré a Chloe, apretando los puños con vergüenza. Julian me estrechó la mano como si fuéramos viejos amigos y me condujo al buffet. Oí que trabajas en la pescadería. Le pedí al chef que preparara algunas cosas que me encantaría que probaras. Lo miré fijamente y negué con la cabeza, avergonzada. No sé cómo. Julian me dio una lata de caviar. Te enseñaré, después de todo, tú cuidaste de Chloe por mí. Quería darte las gracias. Instintivamente miré a Chloe, pero ella solo asintió levemente. Al intentar apartarlo, el caviar se derramó sobre mi ropa. Chloe frunció el ceño. Julian jadeó, lo siento mucho. ¿Por qué no llevó a Ethan a cambiarse de ropa? Intenté negarme, pero vi que Chloe asentía. Julian, gracias por encargarte. Sin otra opción, seguí a Julian hacia los ascensores. En cuanto las puertas se cerraron, Julian soltó una risa gélida. Me miró con condescendencia. Chloe creía de verdad que la querías. Resulta que solo eres un pescadero avaricioso que la vendería por dinero. Observé cómo subía el número del piso sin decir nada. Julian me lanzó una mirada de recelo. No te estarás arrepintiendo de irte, ¿verdad? Lo miré y apreté los labios. No te preocupes. De repente, el ascensor empezó a caer, los cables de acero temblando violentamente. Me estrellé contra la pared mientras el grito de terror de Julian resonaba en mis oídos. La sangre me brotaba de la frente, nublándome la vista, y un dolor tan intenso que sentía como si me retorcieran los órganos me atravesó. Justo antes de perder el conocimiento, creí oír la voz de Chloe, presa del pánico. Instintivamente extendí la mano. Chloe, sálvame. Pero tras evaluar la situación, el semblante de un rescatista se ensombreció. Señora Crawford, nuestros recursos son limitados. Solo podemos sacar a uno a la vez. Se nos acaba el tiempo. ¿A quién quieres que salvemos? Aquella voz familiar, casi quebrada por el esfuerzo, pronunció un nombre. Lo repitió. Julián. Primero salva a Julián. Antes de que mi visión se desvaneciera por completo, una sola lágrima sangrienta resbaló por el rabillo de mi ojo. No debería haber estado triste. Chloe había encontrado a alguien a quien quería proteger más que a mí, y ahora por fin podía irme para siempre. Al despertar, una enfermera que me cambiaba los vendajes habló rápidamente. Tienes una conmoción cerebral leve. Si hubieras tardado más, no lo habrías logrado. Tu hermana está en la habitación contigua con el señor Vance. ¿Necesitas que la traiga? Me quedé paralizada, mis labios agrietados apenas pudieron articular la palabra. ¿Hermana? La enfermera asintió. La señora Crawford dijo que era su hermano. Nos pidió que le avisáramos en cuanto despertaras. Chloe tenía muy mal aspecto cuando entró. Chloe había visto la notificación del centro de visas en mi teléfono. Su mirada era gélida. ¿A dónde vas?, preguntó. Tardé un momento en procesar la información antes de decir con voz ronca, probablemente sea un mensaje de spam. Alguien como yo no va a viajar al extranjero. Mi tono suave y autocrítico pareció disipar la preocupación en su frente. La mirada de Chloe se posó en mi rostro pálido y suspiró.
Lo siento. No pude protegerte. Respondí secamente, está bien. El señor Vance es la prioridad. Chloe bajó la mirada y guardó silencio un largo rato antes de hablar. Julian tiene una larga carrera por delante. No podía arruinarle la vida, así que tuve que dejar que cargaras con la culpa. Estás acostumbrada a las dificultades, pero él ha vivido una vida privilegiada. No podía. Quise discutir, pero se me hizo un nudo en la garganta y apreté los puños con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Al final, solo asentí levemente. Todo nuestro tiempo juntos, en las buenas y en las malas, no había sido más que una ilusión mía, algo completamente inútil a sus ojos. Julian tiene un trastorno de la coagulación, dijo Chloe con vacilación. Podría necesitar una transfusión en cualquier momento. Ambos sois RH negativos. Ethan, ¿estarías dispuesto a donarle sangre? Por si acaso. Se me fue el color de la cara. Chloe tomó mi mano helada entre las suyas. La palabra, no, resonó en mi cabeza, y una acidez amarga se sentía como si 1.000.000 de hormigas me devoraran el corazón. La habitación estaba tan silenciosa que el tiempo parecía haberse detenido. De repente, me eché a reír. Claro que sí, hermana. Chloe se quedó paralizada, sorprendida de que hubiera aceptado tan fácilmente, y aún más impactada por cómo la había llamado. Frunció el ceño, a punto de explicar, cuando una enfermera irrumpió en la habitación. Señorita Crawford, al señor Vance le queda la última bolsa de sangre. Chloe se puso de pie de un salto. Ethan, por favor. Me ayudó a levantarme y me llevó rápidamente al laboratorio de flebotomía. Me costó encontrar las venas. La enfermera tuvo que tantear varias veces con la aguja hasta dar con el punto exacto. Después de extraer 7 viales, mi antebrazo era un mosaico azul y morado. Justo cuando la enfermera iba a darme un algodón, Chloe se lo quitó. Se agachó y lo presionó suavemente contra la herida. Bajó la cabeza y sopló suavemente sobre la zona, con la misma delicadeza con la que solía hacerlo cuando me cortaba el dedo con una escama de pescado, intentando aliviar el escozor. Sentí como si me apretaran el corazón, una punzada aguda y punzante. Preguntó suavemente, ¿te duele? Voy a ser más delicada, ¿de acuerdo? Me ardían los ojos y deseaba con todas mis fuerzas abrazarla. Justo entonces, un médico se acercó corriendo, sin aliento. Señora Crawford, es una emergencia. El señor Vance intentaba encontrarte, y en su prisa, se cayó de la cama. Chloe gritó, ¿qué? Su mano se tensó por reflejo y el dolor me hizo contener la respiración. Salió disparada por la puerta y corrió hacia la habitación de Julian. El hisopo cayó al suelo y se partió en dos, igual que nuestra relación, ahora rota sin remedio. Salí del hospital sola. Volví a casa tambaleándome, y al abrir la puerta, lo primero que vi fue a Chloe dándole la medicina a Julian. Al verme, Julian se acercó de inmediato con cara de disculpa. Ethan, has vuelto. No es lo que piensas. El departamento legal llamó por una emergencia, y Chloe y yo pensábamos ir a buscarte en cuanto termináramos. Julian dio un paso al frente y me tomó la mano, su voz estaba llena de remordimiento. Además, llevo tu sangre en las venas. Ni siquiera he tenido la oportunidad de agradecerte como es debido. Me apretó la mano, presionando con fuerza con el pulgar la marca de la aguja en mi piel. Un dolor agudo me recorrió el brazo. Me estremecí y retiré la mano. No había usado fuerza, pero Julian retrocedió tambaleándose dramáticamente. Chloe corrió hacia él y lo sujetó por detrás, apoyándolo. Su mirada gélida se posó en mí. Ethan, ¿qué haces ahora? Julian sigue herido. Miré a Chloe, con los ojos llenos de cansancio. Ni siquiera esperó una explicación antes de ponerse del lado de Julian. Julian estaba herido, sí, pero yo era la que más había sufrido. Mi voz era un susurro. Lo siento. Fue mi culpa. Las palabras de reproche se le atragantaron a Chloe. Abrió la boca varias veces para hablar, pero no dijo nada. Julian negó con la cabeza, fingiendo generosidad. No es nada. ¿Por qué no vienes a la audiencia más tarde, Ethan? Oí que nunca pudiste ir a Yorktown, dijo con tono sincero,
como si me estuviera haciendo un favor. Piensa en esto como una oportunidad para cumplir ese sueño. Miré a Chloe y la vi contemplando a Julian con admiración y complacencia en los ojos. Sonreí con ironía y asentí. No quería causar más problemas antes de irme. La sala del tribunal estaba solemne, el ambiente tenso. Chloe y Julian estaban sentados uno al lado del otro. Sus largos dedos repasaban los documentos legales mientras ella, con la cabeza ladeada, escuchaba atentamente su análisis. Estaban muy unidos. Parecían menos colegas y más amantes compartiendo secretos. Él fingió estar pensativo. Chloe, ¿deberíamos dejar que Ethan opine? Chloe frunció el ceño. No, no entiende nada de esto. Solo te retrasará. Al oír eso, Julian fingió decepción, pero desde un ángulo que ella no podía ver, me lanzó una mirada de puro desprecio. Me senté en un rincón, aferrado al escrito legal con tanta fuerza que se arrugó en mi mano. El borde afilado del papel me cortó el dedo. Era una vergüenza, incapaz de estar a la altura de semejante escenario. A sus ojos, yo no era más que un pescadero que ni siquiera había ido a la universidad. Los días que pasamos luchando por sobrevivir eran probablemente los recuerdos que más odiaba. Me senté en un rincón de la galería, observando las miradas de aprobación que Chloe le dirigía, viéndolos sonreírse el uno al otro. Entonces, el abogado contrario encontró una falla en el argumento de Julian. Señor Vance, usted afirma que mi cliente plagió la arquitectura principal de Crawford Corp., pero el algoritmo de agregación es un estándar de la industria. ¿Cómo puede ser eso plagio? Julian se quedó sin palabras, con el rostro enrojecido. Bueno, es que mis ojos parpadearon y miré a Chloe. Ese algoritmo era su razón de ser. Lo había desarrollado hacía 5 años en nuestro húmedo apartamento del sótano, repasándolo una y otra vez en trozos de papel que yo había comprado con mis ahorros. Y ahora, alguien intentaba destruir todo su esfuerzo. Casi instintivamente, solté, el problema fundamental no es la arquitectura. Su producto copiaba al pie de la letra la lógica de cálculo de peso y el mecanismo de retroalimentación, patentados de Crawford. El abogado contrario se quedó sin palabras. Julian giró la cabeza bruscamente para mirarme con incredulidad. Señor Reed, esto es una audiencia formal. Las personas que no estén involucradas no deben hablar. Chloe frunció el ceño y, al mirarme, su expresión era de resignación cansada. Finalmente, habló, solicitamos una prórroga. Tomó a Julian de la mano y salió de la sala del tribunal. Un dolor agudo me atravesó el pecho mientras los seguía en silencio. Al doblar la esquina, oí su voz cuando se puso de puntillas para besarlo. ¿Cómo puede un pescadero del mercado compararse con una mente legal brillante como la tuya? Cada palabra me atravesaba el pecho como un fragmento de cristal. De repente recordé el momento en que Chloe por fin descifró ese algoritmo. Me había abrazado con tanta fuerza. Bajo la luz parpadeante de la bombilla, se puso de puntillas y me dio un suave beso en los labios. Fue mi primer beso. De repente, una voz venenosa surgió a mis espaldas. Ethan, ¿quién te crees que eres? En el espejo vi el rostro de Julian, desfigurado por la rabia. Unas manos fuertes me agarraron de los brazos. Antes de que pudiera reaccionar, me propinó un buen puñetazo. Julian me miró con una sonrisa burlona y de repente soltó una carcajada. ¿Quién te crees que eres para atreverte a humillarme así? Creía que sabías cuál era tu lugar. Supongo que no debería sorprenderme que un guaperas de los barrios bajos tenga ideas delirantes. Luché con todas mis fuerzas, apartando sus dedos de mí uno a uno. Señor Vance, no faltaré a mi promesa. Antes de que pudiera terminar, Julian golpeó de repente el espejo del baño con la mano, adornada con un gran y costoso anillo de jade, haciéndolo añicos. Me llovieron fragmentos afilados de vidrio y la sangre empezó a brotar de una docena de pequeños cortes. Al verme cubierto de sangre, Julian sonrió con crueldad. Esto es lo que pasa cuando me haces enojar. Entonces, cogió un trozo de cristal, se hizo un corte superficial en el antebrazo y me lo lanzó. Mientras soltaba un grito exagerado, Chloe entró de golpe y corrió a su lado. ¿Qué ha pasado? Preguntó Julian, intentando disimular. No es nada. Es culpa mía que casi le haya costado todo a la empresa.
Ethan tiene todo el derecho a estar enfadado conmigo. La fría mirada de Chloe se clavó en mí. Ethan, la empresa no tiene nada que ver contigo. No te metas. Fruncí el ceño. No hice nada. Me está incriminando. La ira en sus ojos se endureció. ¿Sigues intentando mentir? Es un heredero mimado de una familia rica. ¿De dónde sacaría la fuerza para romper un espejo? ¿Aprendiste estas artimañas viviendo en ese barrio peligroso? Dicho esto, ayudó a Julian a levantarse, me lanzó una última mirada gélida y se marchó. Me quedé paralizada, con la mirada fija en el rasguño superficial del brazo de Julian, y luego en mis propias heridas sangrantes. Y entonces, empecé a reír. Recordé cuando me raspé la rodilla hasta hacerme sangre repartiendo comida bajo la lluvia para ganar un dinero extra. En aquel entonces, fueron las lágrimas de Chloe las que cayeron sobre mi herida. Me susurró una promesa: Ethan, voy a triunfar y nunca más tendrás que sufrir. Bueno, Chloe había triunfado, y yo ya había sufrido bastante. Esta mujer, que siempre había sido tan tranquila y serena, ahora me arrastraba por el fango por culpa de Julian, una y otra vez. Tumbada en la cama del hospital, me quedé mirando al techo con la mirada perdida. Así que aquella chica que una vez tragó su orgullo para gritar y vender pescado conmigo en el mercado, un día me miraría con desprecio. Hundí la cara en la almohada para ocultar las lágrimas que se me acumulaban en los ojos. La puerta se entreabrió con un crujido. Chloe dejó un ramo de jazmín en mi mesita de noche y luego sacó una bolsita de castañas asadas calientes de su abrigo, apretándomela en la mano. El vapor que salía de la bolsa me nubló la vista. Ella fue la primera en romper el silencio. Son de ese lugar que te gusta. A ver si siguen teniendo el mismo sabor. No respondí, solo expliqué con voz ronca. No quise interrumpir la audiencia. Simplemente no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo todo tu esfuerzo se iba al traste. Y de verdad que no le hice daño a Julian. Si me voy a ir, quiero irme con mi nombre limpio. Chloe me abrazó de repente con ternura. Lo sé. Lo sé todo. Luego añadió: dejad que Julian se quede con esta. Sus palabras fueron una sentencia de muerte. Su familia es poderosa. Incluso cuando se equivoca, nadie se atreve a desafiarlo. Hizo una pausa. Ethan, sé razonable. Me quedé paralizado, mordiéndome el labio hasta sentir el sabor de la sangre. ¿Qué más razonable podía ser? ¿Solo se daría por satisfecha si moría? Susurré: Chloe, ¿trajiste castañas asadas para Julian también? Chloe hizo una pausa, luego negó lentamente con la cabeza. Están llenas de aditivos. Julian no quiso comerlas. El picor de las castañas era tan intenso que me salió una ampolla en el dedo, pero casi ni lo noté. Peló una y estaba a punto de ofrecérmela cuando vio a Julian de pie en la puerta. Ethan, vengo a disculparme, dijo. Fue mi mala preparación la que causó problemas a la empresa. Abrió una caja de terciopelo que llevaba en las manos. Dentro había un par de deslumbrantes pendientes de diamantes multimillonarios. Un pequeño gesto de disculpa, dijo, acercándose un poco más. Déjame ayudarte a ponértelo. Estaba a punto de negarme, un hombre adulto con un pendiente, cuando la voz firme de Chloe me interrumpió: no rechaces el amable gesto de Julian. Al instante siguiente, un dolor agudo me atravesó el lóbulo de la oreja cuando el pendiente de plata se introdujo a la fuerza, dejando un fino hilo de sangre. Julian jadeó. Ethan, no tenía ni idea de que no tuvieras las orejas perforadas. Me tapé la oreja y negué con la cabeza con calma. Está bien. Chloe frunció el ceño preocupada y empezó a acercarse, pero me giré. La herida del señor Vance se ha reabierto, dije en voz baja. Su atención se desvió al instante. Sus ojos, llenos de preocupación, se fijaron en la sangre que manaba de la herida en el brazo de Julian, e inmediatamente lo ayudó a levantarse para volver a vendarlo. Miré la ampolla en mi mano y, sin inmutarme, la reventé con la uña. El día que me dieron el alta, Chloe vino a buscarme a casa. El coche acababa de llegar cuando Julian llamó. Chloe, no te olvides de la reunión de más tarde. Lleva a Ethan. Le vendrá bien relajarse. Sin decirme una palabra, Chloe dio la vuelta al coche inmediatamente.
Parece que Julian todavía la tiene completamente embelesada. Una llamada y viene corriendo. Ya lo sé. La pareja más popular de la universidad. Ya era hora de que se juntaran. Entre las bromas, alguien se fijó en mí. ¿Quién es este? Julian me rodeó con un brazo y me presentó con una sonrisa. Este es Ethan. Ya les he hablado de él. Es de Chloe. Su voz se apagó, con una expresión de incomodidad en el rostro. Después de todo, Chloe nunca había reconocido públicamente nuestra relación. Mis párpados temblaron. Soy un pariente lejano, dije en voz baja. ¿Un pariente? Preguntó uno de sus amigos, mirándome de arriba abajo. Parece más bien un primo pobre del campo pidiendo limosna. Chloe frunció el ceño. Julian intervino rápidamente. Oye, no digas eso. Ethan vende pescado en el mercado. Trabaja más duro que cualquiera de nosotros. Alguien agitó la mano frente a su nariz como si oliera algo desagradable. Fingí no darme cuenta y busqué un asiento en la esquina. Chloe estaba a punto de sentarse a mi lado cuando sonó su teléfono. Le susurró algo a Julian, pidiéndole que me vigilara, y luego se excusó. En cuanto se cerró la puerta, la sonrisa de Julian se desvaneció. Me miró de reojo, luego se volvió hacia sus amigos y empezó a hablar de las últimas colecciones de alta costura, ignorándome por completo. Mientras los escuchaba hablar con tanta naturalidad de marcas que cuestan decenas de miles, apreté el dobladillo de mi camiseta barata. De repente, Julian señaló el logo de mi pecho. Ethan, ¿llevas Mio Mio? Bajé la mirada, confundido. Te lo estás imaginando, Julian. Es una imitación. Uno de sus amigos se rió. El pescadero usaba imitaciones. Me criticaron la ropa, y su malicia se sentía como una marea creciente que me asfixiaba lentamente. Julian entró riendo, pero sus ojos estaban llenos de desprecio. Vamos, chicos. Ethan tiene un trabajo duro. Es comprensible que no tenga mucho estilo. Bajé la mirada, me dolían las callosidades de las palmas mientras apretaba los puños. Por el rabillo del ojo, vi las manos suaves y delgadas de Julian, las manos de un hombre que jamás había conocido el trabajo manual. Me hicieron sentir como un payaso andrajoso. Justo entonces, Chloe volvió a la mesa. Enseguida, todos pedían a gritos un juego de verdad o reto. Cuando la botella volvió a apuntar a Julian, este soltó una risita nerviosa. ¿Acepto el reto? Besa a una chica de esta habitación durante 3 minutos, gritó un amigo, alargando las palabras. A través de este papel, claro, añadió, mostrando una hoja de papel. Julian desvió la mirada y tomó la mano de Chloe, murmurando, Chloe, ayúdame. Es solo un juego. A Ethan no le importará. Me miró. ¿Verdad? Asentí secamente. Haz lo que quieras. Pero los ojos de Chloe se oscurecieron, y como para fastidiarme, atrajo a Julian hacia ella y lo besó. Sus dedos se entrelazaron mientras se besaban, un beso largo y profundo. La frágil hoja de papel cayó al suelo, pero sentí como si me hubiera desgarrado el corazón. Subí en silencio a la azotea para tomar el aire, pero los amigos de Julian me acorralaron con sus bebidas. Ethan, ¿por fin te diste cuenta de que no te queremos aquí? Hueles a pescado. Llevas imitaciones que no te puedes permitir, no vales ni un dedo para Julian. ¿Y crees que tienes alguna oportunidad con Chloe? Me acorralaron. Me miraron con desprecio y me acercaron un vaso a los labios. Me sujetaron contra el suelo, obligándome a tragar el líquido ardiente. Sentía como si me desgarraran el estómago. Me desplomé en el suelo y sentí un dolor agudo cuando una mano con un cuchillo pequeño me cortó la espalda. El cabecilla se burló. Eres el pescadero, ¿verdad? La punta de la hoja grabó esa palabra en mi espalda. El aire estaba impregnado del olor a sangre. Temblaba de dolor. Con dedos temblorosos, logré sacar el teléfono y llamar al 911. La afilada hoja me hirió de nuevo, y un charco de mi propia sangre comenzó a extenderse por el suelo bajo mis pies. La humillación y el dolor se entrelazaron en mi interior hasta que incluso mi respiración se convirtió en jadeos entrecortados. Justo antes de perder el conocimiento, creí ver el pánico en los ojos de Chloe.
Me introdujeron lentamente el tubo de lavado por la garganta. La mezcla de ácido estomacal y solución se agitaba en mi interior. Todo mi cuerpo temblaba. Cada reflujo en mi estómago era como si 1000 cuchillos me apuñalaran. Me desperté de nuevo entrada la noche. Me moví un poco y Chloé, que dormitaba a mi lado, se despertó de golpe. Tenía unas leves ojeras y la mano que sostenía la mía temblaba. Lo siento, dijo. Nunca pensé que llegarían tan lejos. La miré a los ojos, enrojecidos, y solo pude imaginar sus labios sonrojados mientras besaba a Julian. Cerré los ojos lentamente, demasiado débil para hablar. Simplemente levanté la mano y señalé la puerta, diciéndole que se fuera. Chloé permaneció en silencio durante un largo rato antes de sacar un documento. Este es un documento de autorización legal para los amigos de Julian. Necesito que lo firmes. La miré fijamente durante unos segundos, con la voz ronca. Sentí una liberación. Sus ojos eran indescifrables. No debiste llamar a la policía tan precipitadamente. Ya han sufrido bastante, y además, son amigos míos y de Julian. Déjalo estar. Me temblaba la voz. ¿Así que me merecía todo lo que me pasó? Chloé frunció el ceño ligeramente, como si hubiera previsto esa reacción. Asintió a su asistente, y unos guardaespaldas que estaban fuera trajeron una gran caja fuerte, que abrieron para revelar fajos y fajos de billetes. Aunque cada palabra de ese documento cueste una fortuna, esto debería ser suficiente para cubrirlo. Me mordí el labio con fuerza, el sabor metálico de la sangre me llenó la boca. Como no dije nada, volvió a hacer un gesto y trajeron más casos. 1, 2, luego 3, hasta que llenaron la habitación. La voz gélida de Chloé resonó sobre mí, cada palabra pulverizando mi autoestima. Una mansión en el centro. La escritura estará a tu nombre. Me ardían los ojos al recordar cuando estábamos acurrucados bajo una sola manta en aquel pequeño y estrecho apartamento. Continuó, un Porsche 911. Aquí están las llaves. Apreté los puños, recordando cuando paseábamos en bicicleta por el parque juntas. Cualquier puesto que quieras en Crawford Corp, dijo. Me mordí el labio hasta que sangró, recordando cómo había trabajado en 3 empleos al día solo para comprarme unas rodilleras. Mi voz era un susurro ronco y quebrado. Firmaré. Chloé, esta es la última vez. La última vez que haría algo por ti. Abrió la boca, pero no dijo nada, como si no pudiera ver el dolor en mis ojos. Su silencio fue el punto final a nuestra relación de 8 años. La Chloé que solía tejer torpemente bufandas para mí, que me esperaba en el frío helador hasta que sus orejas se ponían rojas como tomates, era un mundo aparte de la mujer que tenía delante. Yo era una carga, un estorbo, pero nunca fui su pareja, nunca fui en quien ella confiaba. Después de ese día, el señor Vance vino a verme una vez. Ethan, aquí tienes tus documentos de viaje y la documentación del visado. Su expresión era sombría mientras arrojaba un sobre de Manila sobre mi cama. ¿Acaso todo este asunto era solo una forma de causarle problemas a Julian? Negué con la cabeza con calma. Ya firmé el acuerdo de liberación. No le causaré más problemas a tu hijo. Hice una pausa. No te preocupes. Pronto me alejaré de tu hijo. El señor Vance resopló. Al menos tú sabes cuál es tu lugar. Tras su marcha, las lágrimas brotaron de mis ojos sin previo aviso, manchando el sobre de Manila. Las manchas se desvanecieron rápidamente, al igual que nuestra relación, como si nunca hubiera merecido la pena mencionarla. Así que, aunque me fuera, a Chloé le daría igual. La había visto en su peor momento, en su mayor vulnerabilidad, y probablemente esos eran los recuerdos que más deseaba borrar. Me llegó una alerta de noticias al móvil. Crawford Corp estaba remodelando el antiguo barrio. El apartamento del sótano donde habíamos vivido iba a ser demolido. La mano a mi lado se apretó en un puño, temblando. Me quité el llavero a juego que me había regalado y lo tiré a la basura. Luego fui a la puerta principal y borré mis huellas dactilares y el escaneo facial del sistema de seguridad. Durante 8 años, protegí a una chica con el amor más puro. Pero hoy, con mis últimas fuerzas, arrastré mi maleta, decidida a vivir por fin para mí misma. En la subasta,
tesoros invaluables provocaron exclamaciones de asombro entre la multitud. Pero la mente de Chloe seguía divagando. Un jarrón antiguo le recordó la botella de plástico que usaba para cultivar flores. Una pulsera de cristal le recordó la sencilla cadena de jazmín que una vez le até a la muñeca. Cada objeto en subasta parecía evocar un recuerdo de nuestro tiempo juntos. Chloe, ¿qué te pasa? Julian agitó la mano frente a su cara. Te llamé varias veces, pero no contestaste. Ella recuperó la compostura y esbozó una sonrisa forzada. No es nada. ¿Ves algo que te guste? Te lo compro. Ante eso, Julian olvidó su extraño comportamiento y aceptó con gusto. Chloe se recompuso, pero sus pupilas se contrajeron al ver el siguiente objeto. Era un colgante de jade blanco, lo único que tenía conmigo cuando me encontraron de bebé en el orfanato. Pero ese año, después de que alguien la insultara, llamándola la maldición de la familia Crawford por haber causado la muerte de sus padres, los golpeó tan brutalmente que tuve que empeñar el colgante para pagar sus facturas médicas. Chloe no dudó. Apostó todo, asegurándose así la victoria. Julian la miró, con el rostro iluminado. Chloe, ¿es para mí? Apretó el frío jade en su mano. No, es para Ethan. El jade tenía una pequeña grieta, casi invisible, que de repente le recordó la mirada muerta y vacía de mis ojos antes de irme. La invadió una sensación de pánico. Se volvió hacia Julian. Lo siento, no puedo preparar la cena esta noche. Dicho esto, se levantó y se marchó, dejando a un desconcertado Julian a su paso. Él frunció el ceño, molesto. Nadie se había atrevido jamás a tratarlo así. Solo después de confirmar con su padre que yo realmente me había ido, finalmente se tranquilizó. Mientras Chloe no fuera una completa idiota, tenía que saber que él era la persona indicada. Una fuerza invisible parecía atraer a Chloe de vuelta a la casa. Por primera vez, la necesidad de verme era abrumadora. Pero cuando abrió la puerta, la casa estaba oscura y silenciosa. Se le heló la sangre. No le había dejado la luz encendida. Ella encendió el interruptor y quedó momentáneamente cegada. La brillante lámpara de araña de cristal era un mundo aparte de la única bombilla tenue de nuestro antiguo apartamento. Bajó la mano y miró a su alrededor, pero no me vio por ninguna parte. ¿Ya se habrá dormido Ethan?, se preguntó. Después de mudarnos a la mansión, dejé de ir a la pescadería. Pasaba los días esperando a que volviera a casa, deseando con ilusión el simple hecho de hablar con ella. Pero con tantos competidores acechando su empresa, el estrés la superó. Un día, por primera vez, me gritó. Estoy agotada. ¿Me dejas sola un momento? Nos quedamos paralizadas después de que lo dijera. Ella era la que se había equivocado, pero fui yo quien acabó disculpándose. Siempre era yo quien la excusaba. Un destello de culpa cruzó los ojos de Chloe. De repente sintió el impulso de abrazarme. Empujó suavemente la puerta de mi habitación. Todo parecía normal, excepto que yo no estaba allí. Su corazón se aceleró y el pánico comenzó a apoderarse de ella. Se giró y volvió a recorrer la habitación con la mirada. No solo yo faltaba. Mi ropa, mis artículos de aseo, casi todo lo que tenía había desaparecido. Las sábanas blancas estaban perfectamente lisas, sin una sola arruga, como si yo jamás hubiera existido, como si solo fuera un producto de su imaginación. La realidad la golpeó de repente. Se le cortó la respiración y palideció mientras permanecía de pie junto a la cama. Entonces lo vio, el llavero en la basura. El llavero a juego que nos había comprado. Había costado menos de $1, pero a mí me encantaba. Lo llevaba a todas partes, y ahora está ahí tirado, desechado como basura. Ethan se ha ido. Esto tiene que ser una broma. Pasamos 8 años juntos, en las buenas y en las malas. Éramos más que amantes. ¿Cómo pudo irse sin decir nada? Chloe intentó tranquilizarse, pero después de registrar toda la mansión de arriba abajo, no encontró ninguna prueba de que se tratara de una cruel broma. Se quedó sentada en el sofá, aturdida, hasta que sonó el teléfono. Al ver que era el señor Vance, Chloe frunció el ceño. Si llamaba para quejarse en nombre de Julian, no estaba de humor. Chloe, necesito que vengas a mi oficina.
El señor Vance hizo una pausa y luego su voz se tornó seria. Tengo una pista sobre lo que realmente les sucedió a tus padres. Dentro de su Maybach, Chloe pisó a fondo el acelerador. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante. El único motivo por el que se había acercado a Julian era para conseguir que su padre la ayudara a descubrir la verdad sobre la muerte de sus padres. Ella había visto todo el dolor que había sufrido, pero no había querido arrastrarme a su peligroso mundo. La conspiración era una corriente subterránea traicionera, y quería esperar a que todo terminara para que yo pudiera vivir una vida tranquila y sin preocupaciones. Chloe, el accidente aéreo de tus padres no fue un accidente, dijo el señor Vance, entregándole una carpeta. Alguien había pirateado remotamente el sistema de control de vuelo. Chloe miró fijamente los papeles, con los ojos enrojecidos. Tenía razón. Todo fue premeditado. De otro modo, ¿cómo se explica que la empresa familiar se haya desmoronado y liquidado tan rápidamente después del funeral? Seguiré investigando el asunto. El señor Vance se acomodó las gafas, recordando las quejas de su hijo por teléfono. Y me prometiste que tratarías bien a Julian. ¿Has cumplido esa promesa? Su voz se endureció. He oído que lo abandonaste en la subasta por ese tal Ethan Reed. ¿Ese pescadero es tan importante como para que abandones el recuerdo de tus padres por él? Cuando la familia Crawford se derrumbó, él supuso que Chloe quedaría devastada. Nunca esperó que tuviera la resiliencia necesaria para volver a la cima del mundo empresarial tan rápidamente. Una mujer así apenas era una pareja adecuada para su hijo. Además, sabía perfectamente lo que les había ocurrido a sus padres. Como Chloe lo necesitaba, era lógico que intentara sacar provecho de la situación. La velada amenaza en su voz hizo que Chloe apretara los puños con fuerza. Si no hubiera sido el único abogado dispuesto a aceptar el caso de su familia hacía tantos años, ella no lo habría soportado durante tanto tiempo. Al ver la mirada silenciosa y baja de Chloe, el señor Vance sonrió con desdén para sus adentros. Parecía tener razón. Sus sentimientos por Ethan Reed eran profundos. ¿Pero qué importaba eso? Su poder era más que suficiente para eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera en el camino de su hijo. Si alguien tenía la culpa, era el propio Ethan Reed, por interponerse en el camino de Julian y por no haber nacido en la familia adecuada. El señor Vance jugueteaba con una pluma estilográfica dorada. Ethan Reed se fue, dijo con indiferencia. Ayer, esas palabras impactaron a Chloe y su compostura se desmoronó al instante. Su voz temblaba. No, eso no es posible. ¿Cómo lo sabrías? ¿Fuiste tú? ¿Lo ahuyentaste? Al ver su estado de pánico, el señor Vance resopló. Él quería irse. Yo solo lo acompañé en su camino. Sus nudillos se pusieron blancos mientras se aferraba al borde del escritorio. Tenía los ojos inyectados en sangre. Imposible. Él no lo haría. El señor Vance quedó desconcertado por la mirada gélida de ella. Frunció el ceño, con un fugaz gesto de molestia en el rostro. Le di dinero y una nueva vida. Desde que lo aceptó, era obvio lo mucho que Chloe significaba para él. ¿De verdad valía la pena que se ilusionara tanto por un hombre tan fácil de comprar? Con ese pensamiento, se aclaró la garganta y lo dijo en voz alta. La expresión de Chloe se congeló, como si se hubiera petrificado. Le palpitaban las sienes y un zumbido le llenaba los oídos. Golpeó la pared con el puño, sin darse cuenta de que le sangraban los nudillos, y siseó entre dientes, mientes. Lo obligaste a irse. El señor Vance frunció el ceño. No tenía ganas de dar más explicaciones. Dio una palmada y sus hombres trajeron varias cajas grandes. Me pidió que te las devolviera cuando lo viera en el hospital. ¿Ahora me crees? Su mirada se posó en las cajas fuertes que le resultaban familiares. Todo lo que me había dado como compensación. No había aceptado nada. El color se le fue del rostro por completo. Entonces oyó al señor Vance continuar, estar enamorada de un pescadero debe ser una mancha en tu reputación. Quédate con Julian y lo pasaré por alto. La voz de Chloe era ronca. Ethan es mi familia. Eso no interferirá en mi relación con Julian. El señor Vance se burló. ¿Familia?
Cualquiera puede ver lo que sientes por él. Oí que planeas demoler el barrio donde vivías. ¿Acaso no intentas borrar el recuerdo de aquel momento, olvidar a la chica indefensa que estaba a merced de todos? La mención de aquel apartamento fue como un golpe psíquico. Las pupilas de Chloe se contrajeron. No recordaba haber salido corriendo del bufete, solo haber conducido lo más rápido posible para llegar allí. Pero al llegar, el rugido de una excavadora llenó el aire, y el apartamento del sótano que habíamos compartido quedó reducido a escombros en un instante. Mirando los escombros, Chloe sintió que su mundo se derrumbaba. Mientras permanecía allí aturdida, alguien le tocó el hombro. Se giró lentamente. Era su antiguo casero. Chloe, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo el casero con afecto. Ethan vino ayer con su maleta. Pensé que por fin se iban de luna de miel, añadió el casero con nostalgia. Por fin lo consiguieron. Él te apoyó durante todos esos años difíciles. Más te vale tratarlo bien. El casero continuó, recordando aquellos años complicados. Chloe miró fijamente al suelo, con la mirada perdida, hasta que una lágrima se le escapó y rodó por su mejilla, devolviéndola a la realidad. Esbozó una débil sonrisa y se despidió. De vuelta en su coche, con las manos temblorosas, me llamó 100 veces y me mandó 1000 mensajes. Todas las llamadas iban al buzón de voz, todos los mensajes quedaban sin entregar. La había bloqueado, a través de la ventanilla del coche, entre los escombros polvorientos. Ella se imaginaba que podía verme, joven y sonriente, caminando hacia ella, alardeando de un buen día de ventas. Chloe, hoy he tenido unos clientes importantes. ¿No estabas hablando de que querías estudiar en el extranjero? Cerró lentamente los puños, susurrando mi nombre una y otra vez, pero nadie respondió. Golpeó el volante con el puño y el bocinazo la devolvió bruscamente al presente. Chloe ya no podía engañarse a sí misma. La había abandonado de verdad. Botellas de vino vacías yacían esparcidas por la alfombra. Afuera, la lluvia incesante parecía magnificar su desesperación. Nadie habría imaginado que esta magnate, famosa por su frialdad y compostura, se dejaría desplomar en un sofá, desaliñada y abatida. La leve hinchazón de sus ojos era la única prueba de su noche de copas. Era la primera vez que faltaba a una reunión de la junta directiva. Desde que fundó su empresa, había trabajado día y noche, impulsada por un único propósito, la venganza. Ahora que me había ido, el hilo que la mantenía cuerda se había roto por fin. Sin mí a su lado, ¿acaso importaba algo de todo aquello? Se sentía perdida y confundida. Se apretó la mano derecha contra el pecho con tanta fuerza que las yemas de los dedos se le pusieron blancas. Desde que llegué a vivir con ella, la pregunta que más escuchaba Chloe era, ¿quién es él? Para las enfermeras, yo era su hermano. Para sus compañeros de clase, un primo lejano. Para ella, yo era quien le había salvado la vida. Tuve tantos títulos, pero amante nunca fue uno de ellos. Chloe, ¿me amas?, le pregunté en su cumpleaños, algo ebrio, con la cabeza apoyada en su cuello. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Por miedo, por un patético orgullo, se había mentido a sí misma, convencida de que era gratitud, no amor. Sus labios se entreabrieron y susurró las palabras que llegaron 8 años tarde, sí, acepto. Te quiero muchísimo. Pero ahora que por fin comprendía lo que sentía, yo ya no estaba allí para oírlo. La habitación estaba tan silenciosa que su único sollozo ahogado resonó con claridad. Cuando Julian la encontró, ella estaba dando vueltas a una copa de vino tinto, intentando ahogar sus penas en alcohol. Chloe, ¿por qué no viniste a la oficina hoy?, preguntó, tomándole la copa de la mano. Su tono era de reproche, pero sus ojos reflejaban una genuina preocupación. La había buscado por toda la casa, pero ni se le ocurrió mirar en mi habitación. Julian no lo entendía. En lo que a familia se refiere, yo no le llegaba ni a los talones. En cuanto a educación, yo era un desertor escolar que ni siquiera había terminado la universidad. Aparte de una cara bonita, ¿qué tenía yo que pudiera compararse con él? ¿Por qué Chloe estaba tan completamente cautivada por mí? Incluso después de todos sus esfuerzos por difamarme, una parte de su corazón aún me pertenecía. Chloe miró su mano vacía y frunció el ceño.
Iba a hablar cuando un dolor agudo y punzante le atravesó el estómago y un sudor frío le perló la frente. Julian la abrazó con delicadeza. ¿Aún no lo ves, Chloe? Le dijo en voz baja. Ethan se llevó el dinero y huyó. Nunca le importaste. No voy a permitir que te destruyas por él. Mientras sus cálidas lágrimas caían sobre el dorso de su mano fría, el dolor de mi abandono la inundó. Casi instintivamente, se desplomó en sus brazos. La repentina intimidad del momento lo sorprendió. Chloe, ¿qué significa esto? Chloe se quedó mirando un instante. En su confusión provocada por el alcohol, el rostro de Julian pareció difuminarse, y por un segundo, vio el mío. Habló despacio, con calma. ¿Te casarías conmigo? En cuanto pronunció esas palabras, Chloe se arrepintió. Sabía que lo había dicho más por despecho que por otra cosa. Simplemente se negaba a creer que no podía vivir sin mí. Si yo podía irme sin pensarlo 2 veces, ella también podría seguir adelante con la misma facilidad. Estaba a punto de decirle que estaba borracha y que no lo decía en serio, pero él asintió con entusiasmo, como si temiera que cambiara de opinión. Sí, lo creo. Por supuesto. Me casaré contigo. Chloe abrió la boca, pero no le salieron las palabras. ¿No era esto lo mejor? Ella y Julian eran la pareja perfecta en teoría. Su familia podría ayudarla a descubrir la verdad sobre sus padres y apoyar su empresa. El matrimonio no era más que una transacción. Una herramienta para el beneficio mutuo. Eso era lo que le habían enseñado desde niña. Un matrimonio con Julian sería de respeto mutuo, tranquilo y sin sobresaltos. Pero si se casaba conmigo, incluso un matrimonio difícil estaría lleno de esperanza. Chloe apenas ahora se daba cuenta de que, en los 8 años transcurridos desde su caída en desgracia, yo me había convertido en una parte irreemplazable de su vida. Lo primero que hizo Julian al llegar a casa fue compartir la buena noticia con su padre. El señor Vance arqueó una ceja y asintió satisfecho. Así que por fin había entrado en razón. Miró el rostro radiante de alegría de su hijo y frunció el ceño. La boda puede esperar, pero necesitamos programar la fiesta de compromiso de inmediato. Era la oportunidad perfecta para aprovechar el apellido Crawford y expandir su red de contactos, además de asegurar la posición de su hijo. Así que rápidamente fijó una fecha para el compromiso. Todo sucedía tan rápido que Chloe aún se sentía como en un sueño mientras ella y Julian miraban vestidos de novia. Al ver los trajes a medida en el escaparate, sonrió para sí misma, imaginándome con uno de ellos. Si llevara ese traje en nuestra boda, pensaba que sería el novio más guapo que jamás hubiera visto. El roce de la cortina del vestidor al abrirse la sacó de su ensoñación. Julian estaba frente a ella, vestido con traje, girando lentamente. Chloe, ¿cómo me veo? Guapo, ¿verdad? De repente, se quedó callada. Confundiendo su silencio con admiración, Julian se armó de valor y la atrajo hacia sí para besarla. Pero ella lo apartó, con la voz temblorosa. Ese está bien. Yo pago. Julian captó un destello de tristeza en sus ojos y estaba a punto de preguntarle qué le pasaba cuando ella lo abrazó con fuerza y rapidez. Vamos, te llevo a casa. Tras firmar el cheque, Chloe salió de la tienda sin mirar atrás, como si huyera de algo. No dijo ni una palabra en todo el trayecto. Julian, sin saber qué había hecho mal, intentó romper el silencio con una conversación trivial. Cuando el coche se detuvo frente a la mansión Vance, su parloteo incesante aún resonaba en sus oídos. Chloe frunció el ceño, luego, de repente, lo atrajo hacia sí por el cuello y lo besó. El mundo enmudeció. Tras el beso, Julian salió del coche con una sonrisa de suficiencia. Chloe ya estaba a medio camino de casa cuando se dio cuenta de que había dejado el móvil en el coche. Se frotó las sienes cansadas y, con un suspiro, dio la vuelta y emprendió el regreso. Por orden del señor Vance, el personal de la casa llevaba tiempo tratando a Chloe como la futura señora de la casa. Así que nadie la detuvo al entrar. El mayordomo la condujo amablemente al estudio. La señora Crawford, el señor Vance y Julian están dentro. Chloe asintió, con la intención de esperar fuera. Pero entonces oyó una discusión dentro de la habitación. Papá, ¿de qué estás hablando? Chloe y yo estamos enamorados.
El señor Vance resopló. Ella sigue enamorada de ese pescadero. ¿Qué crees que pasará si se entera de lo que le hiciste a Ethan Reed? ¿Crees que te perdonará sin más? Hiciste que tus amigos lo obligaran a beber. ¿De verdad creías que te saldrías con la tuya sin dejar rastro? Y todos esos rumores sobre él, continuó el señor Vance con voz decepcionada. ¿Acaso no los empezaron todos esos amigos tuyos tan degenerados? Julian se burló. ¿Y qué? Un trepa como él se lo merecía. Lo único que lamento es no haberle destrozado la cara con ese trozo de cristal. A Chloe se le cortó la respiración. El señor Vance suspiró. Mira, Ethan Reed ya no representa una amenaza para ti. Incluso si lo hubieras matado, yo habría podido solucionarlo. Echó un vistazo a su alrededor y luego bajó la voz. Lo importante es que no tienes que ser sincero con Chloe. El propósito de este matrimonio es integrar poco a poco la influencia de nuestra familia en su empresa. Julian parecía confundido. ¿Pero no deberían un marido y una mujer ser sinceros el uno con el otro? Lo que es suyo será mío. ¿Por qué tanto secretismo? La voz del señor Vance bajó a un susurro conspirador. ¿Recuerdas la investigación para la que me contrató? Sus padres murieron porque la familia Walker saboteó su jet privado. Las palabras impactaron a Chloe como un rayo. Los ojos de Julian se abrieron de par en par. ¿Sabías la verdad todo este tiempo? Entonces, ¿por qué no lo dijiste? Porque yo también tuve algo que ver con la caída de la familia Crawford, dijo su padre con calma, como si hablara del tiempo. La única razón por la que tuve el valor de aceptar su caso fue porque los Walker me apoyaban. Julian se tapó la boca, conmocionado, esforzándose por mantener la compostura. Entonces, ¿por qué aprobaste mi relación con Chloe? El señor Vance lo miró fijamente. ¿Quién iba a imaginar que Chloe Crawford lograría semejante regreso? Y con la influencia de la familia Walker disminuyendo con los años, no puedo permitirme apostar por un solo caballo. Ya que necesita algo de mí, la guiaré. Tienes que tener un hijo con ella cuanto antes, ordenó el señor Vance. El legado de la familia Crawford es inmenso. ¿De verdad crees que nuestra familia no recibirá una parte? Tras un largo silencio, Julian susurró, de acuerdo. Esa sola palabra susurrada fue la gota que colmó el vaso. La verdad que había buscado con tanta desesperación se había convertido en una cruel broma. Extendió la mano a su lado, una vieja costumbre de cuando se sentía más indefensa y solía tomar la mía. Pero esta vez, su mano solo encontró el vacío. El sonido de un jarrón rompiéndose fue seguido por la voz aguda del señor Vance. ¿Quién anda ahí? Chloe cerró los ojos, se dio la vuelta y bajó las escaleras. Le dio el teléfono al mayordomo, le dijo que dijera que nunca había estado dentro y se marchó. En la mansión a oscuras, Chloe se apoyó en una ventana. Todavía estaba conmocionada por lo que había oído. Las familias Walker y Vance habían conspirado para arruinar a la suya, y ella acudió a uno de los culpables en busca de ayuda, llegando incluso a estar a punto de casarse con su hijo. Su Ethan nunca había hecho nada malo. Fue Julian quien lo destruyó sistemáticamente, acumulando mentira tras mentira, hasta dejarlo sin escapatoria. Un frío helador le recorrió los dedos y se le llenaron los ojos de lágrimas. La había amado, y ella me había hecho ceder una y otra vez hasta que finalmente me fui. Los Vance la habían destruido, pero ella había reservado todo su favoritismo y protección para Julian. Chloe permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, ya no pudo negar lo que sentía. Amante, esposo, daba igual. Yo era el único con quien ella siempre había querido casarse. En cuanto a la gentuza que había destruido a su familia hacía 8 años, se encargaría de ellos y, entonces, estaría conmigo, libre de toda carga. Chloe se serenó y marcó el número del señor Vance. Su voz era tan tranquila como siempre. Señor Vance, quisiera adelantar la fiesta de compromiso. La fiesta de compromiso de Crawford Vance fue un espectáculo de una extravagancia impresionante. Una torre de champán de cristal resplandecía bajo las luces. La alfombra roja era del color de la sangre de paloma, y jarrones de cristal rebosaban de jazmín en flor. La fiesta de compromiso de ensueño captó la atención de toda la alta sociedad de la ciudad, centrada en la unión de estas dos poderosas familias.
Todos daban por hecho que Chloe estaba perdidamente enamorada de Julian. Nadie sabía que cada detalle de la fiesta que ella misma había planeado era un reflejo de un sueño que yo había tenido. Chloe estaba de pie en la azotea, observando a los invitados abajo, con el rostro desprovisto de toda alegría nupcial. Ella me lo compensaría. Me daría una boda aún más grandiosa, aún más emotiva. Pero primero, tenía que hacer que quienes nos habían lastimado pagaran un precio terrible. Señorita Crawford, encontramos la caja negra del avión de sus padres, dijo su asistente, entregándole un dispositivo de grabación. Y aquí tiene la otra prueba que solicitó. La grabación era entrecortada, quizá debido a las turbulencias, pero a través de la estática, Chloe pudo oír el pánico en las voces de sus padres. Hemos perdido el control del avión. Son los caminantes. Maldita sea, todos los sistemas están fallando. ¿Qué le pasará a Chloe? Apenas ha cumplido la mayoría de edad. ¿Cómo podrá? La grabación se cortó de golpe con el sonido del impacto, dejando solo un silencio escalofriante y el eco de las últimas palabras de sus padres. Chloe, te queremos. Tienes que vivir una buena vida. La flauta se le escapó de las manos y cayó al suelo con un estrépito. Chloe se tambaleó como un cascarón vacío. Los caminantes y los Vincennes habían destruido la vida que se suponía que debía tener. Mientras tanto, en el salón principal, Julian, vestido con un traje blanco, hizo su entrada junto a su padre entre un coro de admiración. ¿Es él? El mejor abogado de la ciudad, susurró un invitado. Es aún más guapo en persona. Él y la señorita Crawford hacen una pareja perfecta. ¡Qué envidia!, comentó otra persona. Y él es su jefe de asesores legales. Una pareja poderosa de verdad. Es una mujer afortunada. La leve sonrisa de suficiencia en el rostro de Julian y la actitud engreída de sus hombros delataban su satisfacción. El señor Vance entrecerró los ojos con placer. Se aclaró la garganta, fingiendo indiferencia. Parecía que su apuesta había dado resultado. Utilizando a la familia Crawford como trampolín, los Vincennes estaban a punto de ascender aún más en los círculos políticos y empresariales de la ciudad. Un murmullo de asombro recorrió la multitud cuando todas las miradas se posaron en una figura alta y elegante. Miren, es la señorita Crawford. Chloe irradiaba un aura de fría y noble gracia. Los 8 años de penurias no habían doblegado su espíritu. Al contrario, habían forjado en ella la determinación implacable de una verdadera líder. Julian dio un paso al frente para tomarle la mano. Chloe, te he estado esperando. Pero Chloe se cruzó de brazos y retrocedió un paso, evitando su contacto. La sonrisa de Julian se congeló, dejando su mano colgando torpemente en el aire. Su mirada fría recorrió a la multitud. Gracias a todos por venir a esta fiesta de compromiso. Me temo, sin embargo, que no se llevará a cabo. Julian giró la cabeza bruscamente para mirarla fijamente. Ella entreabrió los labios, con los ojos fríos como el hielo. Porque las familias Vance y Walker son las que asesinaron a mis padres. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Julian se quedó paralizado, pálido como la muerte. Chloe, ¿qué dices?, preguntó. Ella esbozó una sonrisa gélida y pulsó reproducir. La gran pantalla tras ella se apagó y el audio crepitante de la caja negra llenó la sala. Las voces aterrorizadas de sus padres se oían con claridad. La verdad, enterrada durante 8 años, por fin había salido a la luz y la sala estalló en murmullos de asombro. Alguien susurró, oí que los Walker y los Crawford eran primos. No puedes confiar en nadie para que le haga algo tan despreciable a tu propia familia. Julian estaba presa del pánico, pero su padre permanecía inquietantemente tranquilo. ¿Crees que puedes condenarnos con una sola grabación sin fundamento? ¿Quién dice que no la falsificaste? Chloe rió con frialdad. No te preocupes, aún no he terminado. En la pantalla se reprodujo una grabación de la conversación entre Julian y su padre en el estudio, seguida de mi informe médico oficial que detallaba mis lesiones. En la pantalla apareció una lista de todos los tratos ilícitos, casi ilegales, entre las familias Vance y Walker. Y, finalmente, las imágenes de seguridad mostraban a Julian rompiendo el espejo deliberadamente y atacándome. La habitación se convirtió en un caos.
El ambiente romántico se hizo añicos. Los ojos de Julian se abrieron con terror. Buscó con la mirada una vía de escape, pero se encontró rodeado de guardias de seguridad. El maestro de ceremonias le entregó un micrófono a Chloe, quien procedió a detallar cómo el señor Vance había utilizado resquicios legales para desmantelar y apropiarse sistemáticamente del patrimonio familiar. La fiesta de compromiso era el evento del año y se transmitía en directo. Caminó lentamente hacia las cámaras, con el rostro desencajado por el dolor. El único hombre al que llamaré esposo, dijo con voz clara y firme, es Ethan Reed. El rostro del señor Vance palideció. Se cubrió la cara con la manga, intentando protegerse de los flashes de las cámaras. ¡Fuera todos! ¡Dejen de tomar fotos! Julian, aún delirando, intentó suplicarle, pero ella lo apartó de un empujón. Su rostro reflejaba incredulidad. Chloe, prometiste que nunca dejarías que me hicieran daño. Tus padres han muerto. ¿De verdad era necesario arrastrarnos a todos contigo, solo por un don nadie como Ethan? Al oír sus descaradas palabras, Chloe apretó los puños. ¿Cómo te atreves? Se abalanzó sobre él, rodeándole el cuello con las manos. Fuiste tú y tu padre quienes destruyeron mi vida, quienes me separaron de Ethan y de mí. De no ser por Ethan, habría muerto en ese apartamento frío y miserable hace 8 años. Ya se le estaban formando moretones morados en el cuello. Justo antes de que perdiera el conocimiento, ella lo soltó con disgusto, dejándolo desplomarse en el suelo. Matar a un hombre como él solo la ensuciaría las manos. Al ver la montaña de pruebas en su contra, el señor Vance cayó de rodillas, suplicando y llorando. Chloe, querida, la codicia me cegó momentáneamente. Los Walker me obligaron. No tuve opción. Al oírlo delatarlos, el patriarca de la familia Walker le dio una bofetada y los dos hombres comenzaron a forcejear. ¡Viejo necio! Fuiste tú el cegado por la avaricia. Te mataré. Chloe observó la escena grotesca, con los ojos llenos de profunda tristeza. 8 años atrás, le habían arrebatado a sus padres y a su familia. 8 años después, me habían arrebatado a mí también. Chloe Crawford, eres una completa necia. Los agentes de policía irrumpieron en el pasillo y comenzaron a esposarlos. La señora Crawford nos ha proporcionado todas las pruebas. Por favor, ven con nosotros. Julian, aún aturdido por el dolor, estaba tan aterrorizado por la policía que se orinó encima. Con 2 dientes rotos, se arrastró de rodillas hacia Chloe, sollozando y suplicando. Chloe, por favor, déjame ir. No volveré a interponerme entre tú y Ethan. Por favor, perdóname. Te lo ruego. No quiero ir a la cárcel. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Quieren una condena menor? Ethan ya perdonó a sus amigos. ¿Qué derecho tengo yo a perdonarlos ahora en su nombre? Ustedes y su padre pueden pudrirse juntos en la cárcel. Pueden pasar el resto de sus vidas arrepintiéndose ante mis padres y ante Ethan. Julian se desplomó en el suelo, exhausto. Pero mientras la policía se lo llevaba, de repente estalló en una risa histérica. Chloe Crawford, la persona a la que Ethan debería odiar más eres tú. Espero que pases el resto de tu vida y todas las vidas posteriores implorando un perdón que jamás recibirás. La farsa había terminado. Todos los invitados se habían marchado. Chloe permanecía sola en el salón de baile vacío, con los ojos llenos de un cansancio infinito. Una marea interminable de arrepentimiento le impedía dormir. Se cubrió el rostro con las manos y susurró una y otra vez, prefiero que me odies a esta nada. Quería redimirse de sus pecados, pero ni siquiera tuvo la oportunidad. Mi reencuentro con Chloe fue, como era de esperar, dramático. Pasé 3 años ascendiendo en un bufete de abogados de Wall Street. Poco después de ascender a asociado senior, mi jefe me asignó un nuevo caso. Ethan, dado tu conocimiento del derecho corporativo estadounidense, quiero que te encargues de este caso. Es nuestra primera gran fusión internacional. Si logras esto, una sociedad y un buen aumento de sueldo están prácticamente garantizados. Tomé el grueso expediente, pero no sentí la emoción habitual de un nuevo reto, solo una extraña sensación de vacilación. Todavía era relativamente joven, y bajo mi impecable traje, el corazón me latía con fuerza por la ansiedad.
Sabía que era una oportunidad fantástica, pero por alguna razón, sentía una aversión instintiva al caso. Cuando llegué a Nueva York, no conocía a nadie. Estudié y aprobé el examen de abogacía por mi cuenta. Empecé preparando café en un pequeño bufete y poco a poco fui ascendiendo hasta llevar mis propios casos. Había soportado mucho más que el simple cambio de estaciones. Había superado incontables noches de estudio en vela. No fue hasta que gané mi primer caso que finalmente comencé a recuperar la confianza en mí mismo que había perdido hacía tanto tiempo. Comprendí con dolorosa claridad lo tonta que había sido al romper mi carta de aceptación de Yorktown por Chloe. Desde entonces, he tratado cada oportunidad como si fuera cuestión de vida o muerte. Sin embargo, hoy estuve a punto de rechazar esta. Apartando esa sensación, decidí averiguar qué me causaba inquietud y desaté el cordón del sobre. Cuando el nombre Crawford Corp saltó a la vista, sentí un vuelco en el corazón, aunque en el fondo ya lo esperaba. ¿Nuestro cliente es Crawford Corp? Mi jefe me miró y asintió. Así es, la única e inigualable corporación legendaria Crawford. Razón de más para que aproveches esta oportunidad. Debió de notar mi inquietud, porque me dio una palmadita en el hombro para tranquilizarme. No te preocupes. Sé que la señora Crawford tiene fama de ser implacable, pero también he oído que nunca ha dejado de buscar a su primer amor. Una mujer tan entregada no puede ser tan difícil para trabajar. Volver a oír el nombre de Chloe fue surrealista, como una voz de otra vida. La noticia de su desastrosa fiesta de compromiso había sido noticia incluso en Nueva York. Cuando la oí declarar que yo era el único hombre con el que se casaría, no pude negar la punzada de emoción que sentí. Pero en este país extranjero, había estado solo. Sola cuando estaba enferma, sola en cada comida, sola cuando los dolores de estómago eran tan fuertes que apenas podía moverme. Comprendí entonces que Chloe estaba destinada a ser nada más que un arrepentimiento de juventud. Bajé la cabeza, a punto de hablar, pero me detuve. De acuerdo, dije en cambio. Yo me encargaré del caso. Esto era un asunto de negocios. No había necesidad de involucrar sentimientos personales. Además, no le debía nada a Chloe. No tenía motivos para sentirme intimidado por ella. En el vuelo de regreso, no pegué ojo. Observé cómo el cielo, tras la ventana, pasaba del negro estrellado al gris pálido del amanecer, y por 9ª vez, abrí el expediente e intenté concentrarme. En la sala de conferencias, Chloe ya me esperaba. El insomnio se había convertido en su compañera constante desde que me fui, pero hoy se había levantado incluso más temprano de lo habitual. El cansancio en sus ojos hundidos era el resultado evidente de incontables noches en vela, anestesiando su mente con trabajo, pero en cuanto entré en la habitación, su mirada vaciló. Incluso se frotó los ojos como si creyera estar alucinando. No fue hasta que le ofrecí una sonrisa ensayada y profesional y le extendí la mano. Señorita Crawford, un placer conocerla. Me miró fijamente durante unos segundos antes de estrecharme la mano. Ethan, ¿tú? Retiré la mano con firmeza, evitando su mirada. Vayamos al grano, ¿de acuerdo? No quiero hacerte perder el tiempo. Análisis del caso, revisiones antimonopolio, condiciones de cierre. Hablé con una seguridad natural, recitando con fluidez la jerga profesional. Al verme convertido en un hombre seguro y refinado, Chloe sintió una punzada de amargura en el pecho. Le ardían los ojos y bajó la cabeza, temerosa de que yo viera el amor y el arrepentimiento que no podía ocultar. En los 3 años que habían transcurrido desde mi ausencia, Chloe había imaginado nuestro reencuentro miles de veces. Anhelaba abrazarme con fuerza y exigirme una explicación por qué me había marchado sin decir nada. Pero ahora que estaba aquí, ni siquiera podía mirarme, porque sabía que no tenía derecho. Estuve a su lado durante 8 años, sin título ni reconocimiento, desde la más absoluta pobreza hasta la cima de su éxito. ¿Y qué hizo ella? Flirteó con Julian, se quedó de brazos cruzados y permitió que me humillara una y otra vez. Se odiaba a sí misma por haber desperdiciado 8 años de mi vida, pero no podía dejarme ir, porque me había convertido en una parte inseparable de ella. La voz suave de su asistente rompió el silencio. ¿Señorita Crawford? El señor Reed ha concluido su presentación. ¿Desea agregar algo? La miré de reojo y nuestras miradas se encontraron con la suya, intensa y penetrante.
Sostuve su mirada, con un tono estrictamente profesional. Si no está satisfecha, señorita Crawford, tenemos propuestas alternativas. El tono formal le produjo a Chloe una punzada de dolor en el pecho. Tras un largo silencio, justo cuando estaba seguro de que el acuerdo estaba muerto, negó con la cabeza. No tengo objeciones. Crawford Corp colaborará plenamente con lo que el señor Reed requiera. Su equipo suspiró aliviado y comenzó a elogiar mi profesionalismo. Después de todo, la señora Crawford había sido notoriamente volátil en los últimos años. Y no eran muchos los que salían perjudicados de una reunión con ella. Los elogios de los demás me dibujaron una leve sonrisa de satisfacción en el rostro. Esperaba que Chloe complicara las cosas, pero la reunión transcurrió sin problemas. No defraudé a mi jefe. Recogí mis papeles y me acompañaban a la salida cuando un guardia de seguridad en la entrada principal me detuvo. Señor Reed, espere, por favor. Confundido, fruncí el ceño y estaba a punto de preguntar por qué cuando una voz vino de detrás de mí. Ethan, no te vayas. La voz familiar me paralizó. Me giré lentamente. Chloe estaba detrás de mí, con la mirada fija en cada uno de mis movimientos, una mezcla de cautela y la pura alegría del reencuentro. Cerré los ojos, apretando el puño con la mano que tenía al costado. Desde que acepté este caso, supe que un enfrentamiento con Chloe era inevitable. Un silencio incómodo se instaló, envolviéndonos como un espeso capullo. Los empleados de Crawford Corp pasaban apresuradamente, pero muchos se detenían a mirar fijamente al ver a su directora general. Al fin y al cabo, su jefa era famosa por ser inmune a los encantos masculinos y todas sentían curiosidad por saber quién era ese hombre que había captado su atención. Sentí sus miradas curiosas y chismosas sobre mí y me puse nerviosa. Estamos en pleno día laboral, dije, suspirando con frustración. Hablemos en otro sitio. Los ojos de Chloe se iluminaron y asintió con entusiasmo. Mientras yo estuviera dispuesto a hablar con ella, aún había una posibilidad. Ni siquiera se daba cuenta de que solo conmigo dejaba aflorar su lado infantil. Al llegar al estacionamiento, intenté alejarme, incómodo por la intensidad de su mirada. Pero antes de que pudiera reaccionar, me tenía contra la pared, rodeándome la cintura con sus brazos. Inhaló profundamente, absorbiendo con avidez mi aroma familiar, el tenue toque de jazmín que siempre la había tranquilizado. Me miró fijamente, su mano fría deslizándose entre mis dedos, entrelazándolos. Ya no pudo contenerse. Quería abrazarme, besarme, sujetarme. Luché, pero no pude liberarme. Molesta, la empujé con fuerza. Mi voz fue cortante. «Suéltame». Le dije que fuéramos a una cafetería. «Si quieres hacer esto aquí, me voy». Apoyó la cabeza en mi hombro, con la voz quebrada por la emoción. «Ethan, te he echado mucho de menos. Por favor, no me rechaces. Te lo ruego». Cada segundo de los últimos 3 años había sido una eternidad para ella. Estábamos tan cerca que podía oír los latidos de su corazón contra sus costillas. Mi voz era monótona, sin emoción alguna. «Pero no te he echado de menos para nada. Chloe, no eres tan importante para mí. No hay necesidad de que esto sea tan desagradable. Todo eso quedó en el pasado». Su respiración se volvió entrecortada. Hundió el rostro en mi hombro y negó con la cabeza, con la voz dolida. «Ethan, nunca me tratabas así». Quizás sabiendo que se había equivocado, cambió de tema, sin soltarme. «Cuando te fuiste hace 3 años, ¿fue porque te rompí el corazón?». No parecía necesitar respuesta, simplemente siguió hablando. Pero tenía mis razones. Llevaba sobre mis hombros todo el legado de los Crawford. Jamás podría olvidar el desprecio con el que me miraron tras la muerte de mis padres. De repente soltó una carcajada, un sonido salvaje y lleno de odio. La miré, alarmado y confundido. «Ethan, toda esa gente que nos hizo daño», dijo, con los ojos brillando con una luz extraña. «Ya se han ido todos. Nunca más nos harán daño. Interné a Julian en un hospital psiquiátrico. Terapia de electrochoque, sujeción química, aislamiento. Todo lo que él te hizo, yo se lo hice a él». Me mordí el labio con fuerza. Sonrió con una sonrisa aturdida, casi delirante.
Ethan, ¿y si te lo doy todo? Toda Crawford Corp, todo tuyo. Sin ti, ¿qué sentido tiene nada de esto? Mi voz era fría. Lo único que quiero de ti es que te alejes de mí. Me aterraba que un paso en falso me pusiera en la misma situación que Julian. Su estado de ánimo cambió en un instante. Pero no puedo, gritó. De repente, me rodeó el cuello con los brazos y me besó. Fue un beso profundo, doloroso, desesperado, como si intentara condensar 3 años de anhelo en ese único instante. Forcejeé y luego le mordí el labio con fuerza. El sabor metálico de la sangre me llenó la boca. Debió de percibir mi desesperación porque se apartó, con las manos temblando. Lo siento, Ethan. No puedo soportar estar sin ti ni un minuto más. De verdad te quiero, Ethan. Le dije, Cully, Chloe, deja de fingir. En los 8 años que estuvimos juntos, ni una sola vez me dijiste que me amabas. Esto no es amor. Eres tú, incapaz de aceptar que me he ido. Tenía los ojos inyectados en sangre, llenos de una pena infinita. No, cuando estaba contigo, solo fui feliz. No había resentimiento. Como para reafirmar su punto, comenzó a desabotonarse la blusa con dedos temblorosos. La miré fijamente, y por primera vez, noté que sus pálidas manos estaban cubiertas de pequeñas y tenues cicatrices, como antiguas quemaduras. Después de que te fuiste, no había nadie que me planchara las camisas, dijo con una sonrisa amarga. Soy torpe. Siempre me quemo. Mientras hablaba, apartó la tela de su blusa. Mis pupilas se dilataron. Allí, tatuado justo encima de su corazón, estaba mi nombre. La miré, sin palabras. Al ver cómo la emoción en mis ojos se desvanecía en una fría indiferencia, el corazón de Chloe se encogió. Su voz tembló. La frase, amigos de Julian, grabada en tu espalda. Nunca la he olvidado ni por un instante. Ethan, esta es mi penitencia. Fue un gesto de amor profundo. Al mirarla a los ojos, me transporté al pasado, a la chica que me había prometido, Ethan, me aseguraré de que tengas una buena vida. Pero las promesas son fáciles y el destino puede ser cruel. Mi amor por ella se fue apagando lentamente, cada vez que elegía a Julian en lugar de a mí, cada vez que me obligaba a ceder, cada vez que se negaba a reconocer quién era yo para ella. Mi voz estaba ronca. Chloe, yo tampoco lo he olvidado. Al oír mis palabras, sus ojos se iluminaron. Ethan, sabía que no podías dejarme ir. La miré y continué, no he olvidado cómo me obligaste a firmar ese acuerdo, defendiéndolos mientras me humillabas con tu dinero, una y otra vez. Con cada palabra que pronunciaba, el color se desvanecía aún más de su rostro. Su voz era un susurro ronco, temblando casi imperceptiblemente. No, no es eso. Solo quería protegerte. Me reí con frialdad. ¿Protegerme? Entonces, ¿por qué cada vez que Julian me lastimaba, nunca te ponías de mi lado? Chloe se quedó paralizada, abriendo y cerrando la boca, pero sin emitir sonido alguno. Continué. Ni siquiera te das cuenta, ¿verdad? Porque en el fondo, eres más clasista que nadie. Que un pescadero te pagara la educación debe ser tu recuerdo más vergonzoso. No fui suficiente para ti, por eso nunca me dijiste que me amabas. No fui suficiente para ti, por eso siempre fui a quien estabas dispuesto a sacrificar. Casi me reí, pero la risa se convirtió en un sollozo y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. 14 años. Nos conocíamos desde hacía 14 años, y sin embargo, sentí como si viera a la verdadera Chloe por primera vez. En el instituto, había sido como un ángel, protegiendo mi frágil orgullo adolescente. Mi adolescencia fue muy dura, y por esa pequeña muestra de cariño que me demostró, estuve dispuesto a renunciar a todo, incluso a mi propio futuro, solo para hacerle la vida más fácil. La quería muchísimo, y por eso lo toleré todo. ¿Y para qué? Tú y Julian hacen una pareja perfecta. Sois unos monstruos egoístas y manipuladores. Uno es arrogante y está obsesionado con el estatus, el otro, cruel y un mentiroso patológico. Respiré hondo, intentando calmar mi voz. Chloe, nunca me he avergonzado de mi pasado. Cada centavo que he ganado, lo he ganado honestamente.
Puedo vivir bien sin ti, así que no necesito tu amor. Hubo un momento de silencio. Chloe me miró, con los ojos llenos de desesperación. Ethan, ¿no me darás ni una oportunidad más? Respondí fríamente, ya no hay ninguna oportunidad para nosotros. Ya que estabas tan ansiosa por borrar tu pasado, déjame aquí con él. Al ver que aún me seguía a cierta distancia, me volví y le dije a la mujer destrozada que tenía delante: deja de seguirme, Chloe. Me das asco. Al oír mis palabras, tropezó, apoyándose contra la pared antes de caer de rodillas con un grito desgarrador. No sentí nada, simplemente me alejé más rápido. A la mañana siguiente, cerré los ojos e intenté descansar en la parte trasera de un taxi camino al aeropuerto. Justo después de facturar mi equipaje, se escuchó un anuncio por megafonía del aeropuerto: damas y caballeros. Debido a una situación de seguridad imprevista, el aeropuerto se encuentra cerrado. Disculpen las molestias. La terminal se llenó de inmediato con el sonido de quejas airadas. Estaba cerca del control de seguridad, mirando a mi alrededor confundida, cuando mis ojos se encontraron con la mirada triste y atormentada de Chloe. Sentí los nudillos blancos al apretar con fuerza mi tarjeta de embarque. Supe con una certeza cada vez más profunda que ella estaba detrás de esto. Se acercó, con la mirada oscura. Ethan, está bien, ya que no me das una oportunidad, tendré que crearla yo misma. Un presentimiento terrible me invadió. ¿Qué estás haciendo? Antes de que pudiera articular palabra, se quitó la gabardina, dejando al descubierto un dispositivo sujeto a su cintura. Una bomba. Ven conmigo y viviremos las dos, dijo con una voz terriblemente tranquila. Quédate y moriremos todas. La miré horrorizada. Chloe, esto es un aeropuerto, no tu patio de recreo. ¿Rió? Sabía que eras demasiado amable, Ethan. Jamás podría ponerte en una situación tan difícil. Me puso un control remoto en la mano. Este control tiene 3 botones, rojo, amarillo y azul. Solo uno de ellos desactivará la bomba. La vida de todos aquí, incluida la mía, está en tus manos. Su intención era clara. Tenía a todos en el aeropuerto como rehenes para obligarme a quedarme. Ni siquiera le importaba su propia vida. Sentí cómo se me contraían las pupilas. Eres despreciable. No lo haré. Levanté la mano para tirar el control remoto, pero ella solo sonrió. Si haces eso, explotará al instante. La miré fijamente, con los hombros temblando, y le dije entre dientes: Chloe, deja que se vayan todos. Solo tú y yo. Algo en mis palabras debió de agradarle, porque esbozó una leve sonrisa y asintió a su asistente. Pasajeros y personal salieron apresuradamente de la terminal, y un silencio sepulcral se apoderó del vasto espacio vacío. La miré fijamente, con la determinación cada vez más firme. Respiré hondo y pulsé el botón rojo. La cuenta atrás del dispositivo se aceleró. Chloe sonrió con una mirada cariñosa y complaciente. Le recordó al rojo intenso del vestido de novia que había llevado cuando fuimos a una casa embrujada un año. Yo mismo le había levantado el velo y pensé que era lo más hermoso que había visto en mi vida. Pulsé el botón amarillo y el temporizador se cortó a la mitad. La mente de Chloe divagó hacia nosotras dos caminando de la mano por un campo de tulipanes dorados. Me temblaban los dedos, pero mi voz era terriblemente tranquila. Déjame ir. Pulsé el botón azul, el cronómetro llegó a 0. Una lágrima rodó por la comisura del ojo de Chloe. Recordó aquella noche azul y brumosa en que nos mudamos a aquel pequeño apartamento, cuando la llevé a cuestas y corrimos al hospital. La había rescatado del abismo, y ella me había empujado a él. La explosión que esperaba nunca llegó. Chloe esbozó una dolorosa sonrisa. Ganaste. Te dejaré ir. Apreté los puños, furiosa por haber sido manipulada. Me di la vuelta y me alejé, pero a unos 30 metros oí una explosión ensordecedora. Chloe yacía en un charco de su propia sangre, con el detonador real aún aferrado a la mano. La miré fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. Ella misma había pulsado el botón. Nunca pensó en sobrevivir. En el momento en que yo pulsé cualquiera de esos botones, ya lo había perdido todo. Si aún la hubiera amado, jamás habría puesto su vida en peligro de esa manera.
Un mes después, Wall Street se enteró de que Chloe estaba en coma con graves daños cerebrales. Una noticia que conmocionó al mundo. Al enterarme, mis manos, que estaban revisando un expediente, se detuvieron un instante y luego continuaron como si nada hubiera pasado. Una noche, apareció un depósito anónimo muy grande en mi cuenta bancaria. El banco no tenía información, solo que la transferencia la había iniciado una tal señora C. Usé el dinero para crear una fundación benéfica, que ayudara a estudiantes desfavorecidos a costearse la universidad. Compré un ramo de flores y lo envié a la habitación del hospital de Chloe. El costo fue exactamente de $500, la misma cantidad que ella había pagado por mis clases hacía tantos años. La brisa vespertina secó las lágrimas que aún no había derramado. Quizás la vida sea como las estaciones. Chloe estaba perdida en un invierno interminable y nevado, así que yo tendría que ser la primavera y dar la bienvenida a un nuevo comienzo.